Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es Nociones Básicas de la Biblia, ya gracias a Dios en esta segunda sesión. Un curso que, si bien es cierto, pretende estar dirigido de manera básica a aquellos que están por iniciar su experiencia en la lectura bíblica, pues también se vuelve un curso nada despreciable para todos aquellos que ya tienen cierta experiencia en la lectura bíblica, pero que quieren mejorar aún así sus métodos de lectura o inclusive métodos de estudio bíblico. Si bien le parece, haremos una breve oración para dar inicio a lo que sería esta ya la sesión número 2 de Nociones Básicas de la Biblia. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder, Señor, estudiar tu palabra, acercarnos a ella, mi Dios. Padre, te pedimos encarecidamente que tomes el control, Padre, de nuestro corazón, de nuestra mente, de toda situación, Padre, y poder apartar este tiempo, mi Señor, Padre, para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de acercarnos a tu santa palabra, mi Dios. Gracias por el privilegio de acercarnos a la santidad de tu palabra. Prepara nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entonces en lo que es la sesión número 2, que hemos titulado ¿De qué trata la Biblia? ¿No? La sesión pasada hablamos un poquito acerca de cómo leer la Biblia y comentábamos que en realidad la mayoría de los cursos bíblicos siempre inician con el punto número 3, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Pero nosotros hemos decidido comenzar primero con algunas situaciones de corte más práctico. ¿Por qué? Porque muchas veces es cierto, es importante que para comenzar a leer la Biblia entendamos la importancia de el por qué leerla, pero muchas veces lo que sucede, lo que nos encontramos en estos cursos, ¿no? Es que de repente vienen las razones, 5 razones, 7 razones, 10 razones para leer la Biblia. Y cada razón viene acompañada con referencias bíblicas, ¿no? Con estas que parecen claves, ¿no? Y que la verdad es que si alguien está comenzando con su estudio bíblico, su lectura bíblica, pues nunca va a entender, ¿no? O se siente un poco frustrado de qué son esas letras y esos números, ¿no? Por eso es que decidimos empezar nuestra sesión uno con algo de un corte un poquito más práctico, ¿no? Lo que haremos ahora en esta sesión número 2, pues es ver de manera general cuál es el contenido de la Biblia. Es decir, cuando yo voy a iniciar un libro, pues yo tengo la expectativa de qué me voy a encontrar en ese libro, de qué voy a leer en ese libro. Y lo que sucede muchas veces en los libros es que tenemos en la parte de atrás de los libros un poquito de referencia del contenido. Aquí en mi caso yo tengo La vida del cristiano centrada en Cristo, de Alfonso Ropero, ¿no? Y cuando yo veo este libro, pues veo que el título es muy coqueto, pero si quiero saber realmente de qué trata, cuál es la dirección que llevará este libro, pues normalmente la referencia del reverso del libro, pues me ayuda, ¿no? Obviamente es mejor cuando yo me dirijo hacia el índice, ¿no? Entonces, en la Biblia, bueno, pues normalmente las Biblias no tienen una referencia en el reverso del libro, pero hoy veremos un estudio panorámico y comenzaremos también con un estudio de contenido de los primeros libros, ¿no? Y así lo haremos ya por el resto del curso, ¿no? En las sesiones que faltan iremos viendo por decirlo así, el trama panorámico, ¿no? De todos los libros de la Biblia. Recuerde, cuando yo voy a una librería, ¿no? Y compro una Biblia, a mí se me entrega un libro, ¿no? Y yo sé que este libro en realidad es la colección de 66 libros, ¿no? La Biblia es una colección de 66 libros. Biblia viene del término biblos, ¿no? Que significa libros, de ahí viene biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo hoy de manera general, ya lo habíamos hecho desde la sesión uno, porque desde la sesión uno hablamos un poquito de los dos testamentos, de los dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto,
Y ya ahí habíamos hablado un poquito de pues, la trama general de la Biblia, la historia general de la Biblia. Esta metanarrativa que conjunta o conjuga todas las narrativas de cada uno de los 66 libros, ¿no? Digamos que ahora empezaremos a hacer una revisión del contenido de cada uno de estos 66 libros, ¿no? Y bueno, recordarle que nuestro curso está basado en distintos libros, ¿no? Presentábamos en la sesión 1, la primera sesión, que por cierto no tengo aquí mis libros a la mano de referencia, porque los estuve trabajando, pero habíamos presentado el libro Siempre Nuevo de Jesús Silva Delgado y los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren, ambos de Editorial Vida, ¿no? El libro Siempre Nuevo de José Jesús Delgado, ¿no? Y el caso de Métodos de Estudio Bíblico Personal de Rick Warren, ambos de Editorial Vida, que son en los que mayormente nos estamos basando, pero yo iré presentando aquí algunos otros materiales también de apoyo, como es el caso de la guía de los libros de la Biblia de Holman, ¿no? También iremos checando aquí, por ejemplo, el Manual Bíblico Ilustrado de Sociedades Bíblicas Unidas. Era el libro que había yo olvidado el nombre en la sesión anterior, pero ese es el Manual Bíblico Ilustrado, un libro maravilloso, ¿no? Y bueno, otros tantos libros, La Inerrancia Bíblica, etcétera, ¿no? A mí en lo personal, el recomendar libros muchas veces me voy con cierta mesura, porque a veces el recomendar libros provoca que la gente, ¿no? Busque más esos libros que la Biblia, ¿no? Y la verdad es que son libros muy valiosos. Usted encontrará ayudas como comentarios bíblicos, encontrará ayudas como referencias o concordancias, más bien dicho, ¿no? Encontrará ayudas como atlas bíblicos, panoramas bíblicos, etcétera. Y tienen mucha riqueza porque nos ayudan a entender y a visualizar mejor lo que está pasando en el texto bíblico. Pero ojo, no lo olvide, nada sustituye a la Biblia. La relación que usted establezca con Dios siempre va a partir de la Biblia, ¿no? Estas herramientas nos ayudarán a entender un poco mejor el contexto del texto, pero no sustituye la relación del texto que me permite tener con Dios, ¿no? Entonces, no cometamos el error de enamorarnos más de las herramientas que me ayudan a entender la Biblia que de la Biblia misma, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido de la sesión 1, porque le decía, necesitábamos ver cosas de un corte un poquito más, pues más práctico, ¿no? Y es así entonces que la sesión pasada hablamos acerca de el estudio de la referencia bíblica. De hecho, sobre esto se quedó una tarea, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso muy rápido. Cuando yo me enfrento con una referencia bíblica, le estoy poniendo aquí abajo de mi imagen donde dice repaso, abajo tiene usted una referencia bíblica, ¿no? Donde yo me topo aquí con una abreviatura y unos números. Y entonces veíamos la manera de cómo interpretar estas referencias bíblicas, ¿no? En este caso, la abreviatura, usted la puede ver acá, siempre se refiere al nombre del libro, ¿ok? Yo tomo mi Biblia y entonces voy hacia el libro. Muchas veces, sobre todo los que están iniciando en su lectura bíblica, pues no conocen las abreviaturas. No se preocupe, sea usted paciente. Con el tiempo las irá aprendiendo, ¿no? Pero si no, no se preocupe. Las Biblias siempre tienen un índice y en el índice aparecen las abreviaturas. En este caso, hoy traigo una Biblia también muy linda, ¿no? Esta es la Biblia de una de mis hijas, ¿no? Una Biblia que viene forrada, esta viene con un estuche propio, forrado en imitación jeans, ¿no? En imitación mezclilla, y viene con su cierre, ¿no? Yo boto mi cierre o abro mi cierre y tengo aquí mi Biblia. En este caso una Biblia muy linda porque tiene también, no sé si se alcance a ver,
las separaciones de los libros para encontrarlos más rápido, ¿no? Pero le decía yo, basta con que usted vaya al índice y ahí en el índice aparecen las abreviaturas. En este caso en particular, en esta Biblia de mi hija, sí tengo un índice normal, temático, ¿no? Conforme van los libros de la Biblia, pero voy a tratar de mostrarlo acá. En este índice no aparecen las abreviaturas, ¿no? Ahí yo espero que se logre ver. Aparecen los libros de la Biblia y en qué página inician, ¿no? Pero lo que sí sucede en esta Biblia, por ejemplo, es que en la siguiente página hay un índice especial para las abreviaturas, ¿no? Aquí quitó el orden de los libros como aparecen en la Biblia, los coloca en orden alfabético y de esta manera ahora sí coloca lo que serían las abreviaturas. Espero que se logre distinguir, ¿no? Y entonces usted ahí puede buscar, bueno, ¿qué es JN? Yo voy aquí a mi índice, y en este caso es de mucha ventaja por estar en orden alfabético, y me topo con que JN es el Evangelio de Juan o el Evangelio de San Juan, y entonces yo sé que voy a ir al Evangelio de San Juan, ¿no? De ahí viene lo que sería el número, inmediatamente después de la abreviatura viene un número que se refiere al capítulo. En este caso es el capítulo 3, voy al Evangelio de Juan, capítulo 3, y después vienen 2 puntos y un número, ¿no? Esto significa el versículo. Yo voy al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, ¿no? Y bueno, pues toda Biblia, ¿no? Como todo libro, está dividido por capítulos. Aquí le puse en este ejemplo es una página de una Biblia, que en realidad es una foto que tomé de una Biblia que me facilitó el pastor René Zapata. El pastor René Zapata me permitió tomarle una foto a su Biblia, ¿no? Porque me sirvió mucho esta foto por las referencias que se dan al centro que voy a explicar más adelante, ¿no? Pero agradezco mucho al pastor Zapata por facilitarme su Biblia para este ejemplo, ¿no? Bueno, mire, como todo texto, ¿no? Los libros están divididos en capítulos. Aquí, normalmente en la Biblia, los capítulos aparecen con un número, perdón, mucho más grande, ¿no? Entonces yo ya me ubiqué en el Evangelio de Juan, ya me ubiqué en el capítulo 3 y el texto ahora está dividido por estos pequeños números que son precisamente los versículos. El texto, digamos que son divididos cada verso por versículos marcados con este número. Entonces a mí me están pidiendo Juan capítulo 3, el verso 16, ¿no? Recuerda que también puede haber un guión con otro número que se refiere a la extensión del pasaje. Por ejemplo, Juan 3:16 guión 18, ¿no? Aunque hay que leer del pasaje del verso 16 hasta el verso 18 de corrido, ¿no? Ahorita va a ver usted, tengo unos ejemplos en la siguiente diapositiva. También viene el uso de las comas que nos ayudan a entender que se refiere a versículos salteados. Puedo tener Juan 3:16, 18, 21. Quiere decir que en el capítulo 3 yo voy a leer de manera separada el 16, me salto al 18 y me salto al 21. Como no apareció el guión, no quiere decir que tengo que leer de A a B, ¿no? Del 16 al 21, sino que las comas me dicen que haga la separación. También me puedo topar con un punto y coma, y eso se refiere a la separación de pasajes. Puedo tener Juan 3:16, punto y coma, 13:1, ¿no? O sea, voy a leer Juan capítulo 3, 16 y voy a leer el capítulo 13, verso 1, ¿no? A veces aparece la letra de un fragmento del versículo. O sea, aparece una letra, por ejemplo, Juan 3, 16, B, y se refiere que entonces el versículo 16 que tengo aquí en mi Biblia, ¿no? Me está pidiendo que me enfoque sobre todo a la segunda parte del versículo. Y cabe aclarar, decíamos que esa letra no aparece en la Biblia, en la página de la Biblia, sino que más bien la persona la infiere, ¿no? Entonces yo veo
en este caso aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo pudiera separar este versículo en dos, entonces pues tengo muy claras las dos ideas, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Idea A, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Idea B, ¿no? Y entonces, ok, cuando me dicen Juan 3:16b, se refiere a la segunda parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y bueno, también tenemos las bastardillas, que son estas letras pequeñitas, inclinadas, ¿no? Como en formato itálico, que se refiere a que hay otra referencia bíblica que también habla del tema al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo en el centro, y por eso me gustó la Biblia del Pastor, ¿no? Porque lo ilustra muy bien. Aquí tengo en el centro la columna con referencias bíblicas. Por ejemplo, había un hombre de los fariseos, dice el primer versículo del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y aquí aparece una bastardilla con la letra G. Entonces yo busco en la columna de aquí en medio la letra G y seguramente aparecerá una referencia bíblica donde se vuelve a mencionar también a este Nicodemo, ¿no? Lamentablemente aquí pues no tengo la imagen completa de la página, entonces aquí tengo la S, T, U y V, ¿no? Quiere decir que la G estaba más arriba, ¿no? Pero seguramente ahí tendré una referencia hacia otra cita bíblica donde me está llevando a un pasaje donde también se habla de Nicodemo. Pero mire usted, por ejemplo, tengo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está V. La V es la bastardilla V que me manda aquí. Ok, me manda la cita de Romanos capítulo 1, verso 16, ¿no? Romanos es la abreviatura, capítulo 1, verso 16, que seguramente también habla acerca de la salvación por Cristo Jesús. Y bueno, también está el número bastardilla o número de referencia, ¿no? Que es este pequeño número que aparece durante el texto que normalmente me manda hacia el pie de página, hacia una anotación de pie de página. En este caso, en el versículo que estamos estudiando, Juan 3:16, tengo donde dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, y aquí yo veo este número 2, me voy al pie de página y aquí está el número 2. Y entonces viene una anotación al pie de página. El nuevo nacimiento no es una mera reforma de la naturaleza que hemos heredado con Adán y viene una referencia bíblica, sino un acto creativo, etcétera, ¿no? Y vienen mucho más referencias bíblicas, ¿no? Donde gente que se dedica a editar, a hacer ediciones de la Biblia con un equipo de estudiosos, pues nos ayudan con la guía hacia otros pasajes que complementan, ¿no? Entonces, rápidamente, aquí tengo los ejemplos de un Juan 3:16, ¿no? Donde está el versículo completo. Mire usted, Juan 3:16 al 18, ok, entonces hay que leer los versos 16, 17 y 18, todos de corridos, porque el guión me indica que abarca del 16 hasta el 18 de corrido. Note la diferencia con Juan 3:16, 18, 21. Quiere decir que voy a leer el verso 16, voy a leer, de ahí me salto al verso 18 y de ahí me salto al verso 21. Es decir, no paso por el 17, no paso por el 19 y el 20, sino que lo salteo porque eso me indica la coma. Note usted el uso del punto y coma, donde voy de Juan capítulo 3, verso 16, pero también voy a leer el capítulo 13, verso 1. Aquí estoy en Juan 3:16, ¿no? El que hemos venido leyendo, y ahora me salto a el verso 1 del capítulo 13, como me lo indicó aquí la referencia, ¿no? Y aquí está la letra que me permite también, le repito, fraccionar el versículo para enfocarme en la primera idea, en la segunda idea, o quizás si hay una tercera o cuarta idea, porque a veces los versos son un tanto extensos, ¿no? Juan 3:16b, aquí está la segunda parte del versículo. Le puse aquí estos puntitos
¿no? Para entender que hay una idea previa. Y entonces en base a eso, pues hicimos una tarea, mandamos una tarea que vamos a revisar acá, ¿no? Donde mandamos estas citas, ¿no? Que tiene usted aquí, aquí las estoy marcando y aquí, pues obviamente ya estamos colocando la respuesta, ¿no? Esto sería lo que usted tuvo que haber encontrado en el desarrollo de su trabajo, de su tarea, ¿no? La primera cita era Josué, capítulo 1, verso 8, ¿no? Muy a propósito, escogí citas cuyo contenido hablaran de la palabra, del valor de la palabra, del valor de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note usted ahora la segunda cita, usted tuvo que haber llegado al pasaje de Salmos, capítulo 19, y leer de los versos 7 al 10 de corrido, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Que es una descripción de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, y así me sigo con el 8, con el 9 y con el 10. No voy a hacer la lectura porque en realidad sí es extenso, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo. Note usted el otro ejemplo, Salmo 119, versos 9, me salto al 34, me salto al 97 y me salto al 105, ¿no? Aquí no voy a leer del verso 9 al 105 de corrido, no. Voy a saltar pasajes, ¿no? El Salmo 119, ¿no? Y me voy al verso 9, luego me salto al 34, luego me salto al 97 y me salto al 105, como puede ver usted aquí en el ejemplo, donde también son descripciones de la palabra de Dios. Y por último, Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17b, la segunda parte, donde el versículo completo es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, santifícalos en tu verdad es la idea A, tu palabra es verdad sería la idea B. Y bueno, pues esta era la tarea que yo espero le haya ido bien y no haya tenido problema, ¿no? Bueno, siguiendo adelante. Ahora sí, entremos de lleno a nuestro tema, ¿de qué trata la Biblia? Porque también recordará que habíamos hecho una pregunta de tarea, ¿no? Sobre qué espera usted encontrar en la Biblia, ¿no? Bueno, tenemos que estar conscientes de que lo que vamos a encontrar es la palabra de Dios, ¿no? Si vamos a llegar al texto bíblico es con un corazón abierto a entender que vamos a leer la palabra de Dios. No quiere decir que un incrédulo no la pueda leer, ¿no? De hecho, en lo personal, si me permite el espacio para dar mi testimonio personal, yo comencé a leer la Biblia con incredulidad, ¿no? Con mucho escepticismo, ¿no? Porque para mí la Biblia era como cualquier otro libro, ¿no? La realidad es que cuando yo leí la Biblia, estudié la Biblia, me di cuenta de muchas situaciones donde yo pude corroborar en mi corazón que en verdad estaba frente a la palabra de Dios, ¿no? Llamada Biblia en el siglo II, que significa libros, biblos, libros, es un conjunto de 66 libros, ojo, con una unidad orgánica, ¿no? Es decir, una unidad relacionada entre un libro y otro, sabiendo que si juntamos todos los libros, es una colección de libros que se escribió por más de 1500 años, ¿no? Con más de 40 autores diferentes, ¿no? Y sin embargo, mantiene unidad. La Biblia no se contradice, ¿no? Y tenemos que entender que está escrita por hombres de Dios, por mandato de Dios, bajo el mandato, bajo la supervisión de Dios, donde estos libros han sido conservados por el pueblo de Dios, lo iremos viendo en sesiones posteriores con la historia de las Escrituras, donde fueron conservados por el pueblo de Dios por disposición de Dios, con el cuidado de Dios, y para la enseñanza y desarrollo del hombre de Dios, ¿no? De todo aquel que quiera acercarse a Dios y vivir conforme a los propósitos de Dios. La Biblia es la única herramienta, el único rector de vida. No es la tradición, no es la persona, no es el pastor,
No voy a vivir mi cristianismo en base a lo que dice el pastor, a lo que dice la tradición de la iglesia, a lo que dice la costumbre la costumbre social o qué sé yo. No, es lo que dice y enseña la Biblia, ¿no? Tanto los pastores como los congregantes, ¿no? Todos debemos sujetarnos a las enseñanzas de la Biblia. Es así entonces que, bueno, pues tenemos que entender que la Biblia, si es la palabra de Dios, constituye el mensaje de Dios que ha sido revelado al hombre, ¿no? Y que presenta el testimonio. Inició sobre todo con el testimonio de Dios, de un Dios verdadero, ¿no? En medio de naciones que eran idólatras, es decir, naciones que adoraban a otros dioses. ¿Qué es la idolatría? La idolatría, si lo vemos así en un sentido básico, general, ¿no? Es hacer que una cosa ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Eso es idolatría, ¿no? Muchos piensan que la idolatría se centra en eh, que se centra en el ejercicio de el ídolo de piedra, ¿no? El ídolo de madera, etcétera, ¿no? No, muchas cosas pueden ser no materiales y sin embargo pueden llevarnos a la idolatría. Le pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer que de mis hijas, yo puedo hacer de ellas un ídolo en mi corazón, ¿no? Donde pues yo entiendo que como padre, todos los padres amamos a nuestros hijos, ¿no? Pero debo de tener mucho cuidado de que ese amor por mis hijos, este cuidado que yo procuro por mis hijas, ¿no? No nuble mi vista y permita que el día de mañana yo termine amando más a mis hijas que a Dios, ¿no? Y entonces mi vida la construye en torno a mis hijas y no a Dios. Porque tarde o temprano mis hijas se irán, ¿no? Y si yo construyo mi vida en torno a mis hijas, ¿qué voy a hacer el día que ellas se vayan? ¿Se los voy a impedir? ¿No? Entonces, si lo piensa, muchas veces nuestro coche, nuestra casa, que tanto nos costó comprar, ¿no? O el título universitario, que tanto nos costó ganar, etcétera, se pueden volver un ídolo, ¿no? Pero aquí estamos hablando en la antigüedad de naciones idólatras, naciones entregadas a otros dioses, a otras prácticas, prácticas terribles, y es ahí donde Dios se revela, ¿no? Y entonces le pongo aquí así como los 8 temas generales de la Biblia, ¿no? Primer tema, Dios crea al hombre. ¿No? Arrancamos con el libro de Génesis, Dios crea al hombre para reinar en el mundo, ¿no? El hombre es creado para reinar el mundo, para gobernar el mundo y representar a Dios, ¿no? Es como un embajador. Dios crea el mundo, Dios crea al hombre para que el hombre sea el embajador de Dios, el que represente a Dios ante la creación. Pero el problema es que el hombre va a ceder su voluntad a Satanás, ¿no? Y entonces cae en la tentación, desobedece a Dios, ¿no? Este famoso pasaje de Adán y Eva en el huerto, ¿no? Que seguramente todos hemos escuchado. Y entonces el problema aquí es que con la desobediencia viene una ruptura en la relación de Dios con el hombre, ¿no? Se da una ruptura, ¿por qué? Porque el hombre ha preferido desobedecer a Dios. Y uno diría, ay, pues qué Dios tan malo, ¿no? Si uno de mis hijos me desobedece, pues no por eso lo corro de la casa, ¿no? Es que depende el grado de desobediencia, ¿no? Porque hay situaciones que los hijos hacen donde sí puede ser algo extremadamente grave, ¿no? Extremadamente grave. Y entonces, sí, muchos padres son movidos a mejor sacarlos de casa, ¿no? Lo que Adán y Eva hacen es extremadamente grave porque lo que ellos aspiran en su corazón es anhelar ser como Dios. Es decir, en cierta medida ellos decidieron decirle a Dios, no te necesito. Y eso fue algo muy grave en presencia de su propio creador, ¿no? Es como, no sé, educar comprar un cachorrito. Discúlpeme, el ejemplo yo sé que es burdo y va a tener muchos recovecos, no es simplemente para ilustrarlo. Es como comprar un cachorrito desde pequeñito, criarlo,
¿no? Alimentarlo, bañarlo, vacunarlo, etcétera. Y de grande se vuelve un animal que me ataca constantemente, que me muerde, etcétera, ¿no? Pues la realidad es que si yo fui el que lo procuré, pues lo que se espera es que el animalito se someta y me obedezca, ¿no? Y yo sé que aquí muchos van a decir, sí, pero el hombre no es un animal, etcétera. Le repito, es una manera general de tratar de ilustrarlo, ¿no? Obviamente sí tenemos que contemplar cosas importantes como que el hombre es racional. Sí, es cierto, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que lo comprometía todavía a obedecer más, ¿no? Pero bueno, entonces Dios rompe la relación con el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es santo, el hombre ha decidido pecar, pierde el hombre una condición de santidad que no puede relacionarse con Dios, pero Dios no va a dejar al hombre solo y viene una promesa de un redentor, ¿no? Es así que entonces Dios empieza a revelar al mundo, ya le pongo aquí referencias bíblicas, donde podemos ver que, note usted que en esta referencia bíblica no hay puntos y seguido, quiere decir que estoy hablando solamente de capítulos. En Génesis, el primer libro de la Biblia, del capítulo 1 hasta el 11 de corrido, los primeros 11 capítulos, vemos a un Dios que se empieza a revelar al mundo, a todo el mundo, a todas las naciones, ¿no? Pero después Dios escogerá un pueblo y va a empezar a revelarse a este pueblo en particular que conoceremos como el pueblo de Israel, ya a partir de Génesis capítulo 12. De ahí Dios hará un pacto de fidelidad con este pueblo que ha escogido, pero el problema, si le recomiendo, si no vio la sesión 1, ahí hablamos de los pactos y en qué consisten los pactos, ¿no? Decíamos que el pacto, en este caso, es unilateral, porque una parte es la que pone las condiciones, en este caso Dios, ¿no? Sin embargo, las dos partes pactan. Le poníamos el ejemplo de la escuela, ¿no? Donde el maestro pone las reglas de evaluación, de desempeño en el aula, etcétera, y el alumno pues está de acuerdo, ¿no? Él no puede decir, pues, no estoy de acuerdo y hay que cambiarlo porque no es bilateral el pacto, pero pueden llegar a un pacto, ¿no? Ambas partes se comprometen. En este caso, Israel fracasa, ¿no? Fracasa porque se contagia de la idolatría de las naciones paganas, ¿no? De las naciones idólatras, y entonces vendrá un juicio contra esta nación, contra Israel, pero nuevamente Dios no deja a Israel abandonado como no dejó al hombre abandonado en el huerto, y entonces se da la manifestación de Dios, la revelación de Dios de una manera total y plena en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarna en una persona y que habita entre nosotros. Sin embargo, nuevamente Israel rechaza a Jesucristo a tal grado que le crucifica, ¿no? Y entonces Dios levanta a Jesús de entre los muertos, Jesús resucita, asciende al cielo y se funda en la tierra con sus discípulos, la iglesia, para dar testimonio a través del mensaje que Jesús enseñó en esta tierra, de este testimonio que Jesús daba de su Padre, con quien había vivido desde la eternidad y que vino a esta tierra para revelarnos a Dios en plenitud, en totalidad, ¿no? Los discípulos son ministrados en esto y entonces ahora los discípulos, la iglesia, ¿no? Ahora lleva este mensaje donde el propósito es que el hombre restaure su relación con Dios, ya no a través de un pacto antiguo, porque no funcionó, no porque no funcionara por parte de Dios, porque el hombre simplemente nunca fue capaz de cumplirlo, pero que ahora Jesús vino a cumplirlo por nosotros, ¿no? Y entonces esto hace que todas las personas tengan esperanza. ¿Por qué? Porque alguien lo ha hecho por nosotros. Entonces, usted y yo podemos restablecer la relación fracturada o rota con Dios porque Jesús ha venido a dar su vida en la cruz como pago para esa ruptura, ¿no? Y bueno, yo le recomiendo si revise la sesión anterior como repaso, ¿no? Porque hablamos inclusive ahí de la condición del pacto, ¿no? Y decíamos que muchas veces la propia iglesia
ha errado en colocar las condiciones equivocadas, en colocar otras condiciones que no son la condición. Recuerde, yo voy a restablecer mi relación rota con Dios. La condición es aceptar en mi corazón, aceptar en mi vida que Jesús es mi Salvador, que Él pagó por mi deuda, por mi pecado, y que Él ahora es el Señor de mi vida y que ahora viviré para Él. No me voy a ir a un monasterio, no me voy a separar de la sociedad y a dejar de hacer actividades como mi trabajo, etcétera. No, seguiré viviendo mi vida, pero ahora consciente que todo lo que yo haga será para honrar a Jesucristo y que también daré cuentas a Dios de todo lo que haga, ¿no? Por lo tanto, no podemos poner como condicionante que para acercarnos a Dios necesitas hacer tales sacramentos o tales ritos o que necesitas ser un cristiano que se vista de tal manera, que actúe de tal manera, etcétera, ¿no? Porque entonces haríamos del cristianismo una especie de conductismo, ¿no? Donde al final, pues si la restauración entre la relación del hombre y Dios que está rota depende de mi manera de comportarme, pues número uno, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué vino se encarna en un hombre y viene a habitar entre nosotros y es crucificado? Si al final de cuentas todo volvió a depender de mi conducta, como sucedió con el antiguo pacto y donde está visto que el hombre falla, el hombre fracasa, ¿no? De ahí que decíamos que toda persona tiene posibilidad de restaurar su vida. Entonces, si de repente hay personas que dicen, yo jamás podré restaurar mi vida con Dios porque me es difícil cambiar, porque lo que hice fue muy grave o cualquier cosa, no, mi hermano. Porque como esto estaba en manos de Cristo Jesús y Cristo Jesús cumplió, esto abre la posibilidad a todos. Hasta los violadores y asesinos, hermano, sí, a todos. Pero obviamente requiere un arrepentimiento y una fe en el Salvador y Señor Jesucristo, ¿no? Es así que entonces también la Biblia nos habla de que un día Jesús regresará, ¿no? Para reinar y entonces veremos su gloria plena. Estos son los 8 temas generales de la Biblia donde vemos que el tema central, desde el inicio, con una promesa de redentor, hasta el final, con el regreso del gran rey, el tema central de la Biblia es Cristo Jesús. Si hablamos de desarrollos, ¿no? La Biblia se va desenvolviendo en un desarrollo progresivo. Podemos hablar, por ejemplo, de un desarrollo cronológico. La escritura se desarrolla en el tiempo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Desde un principio que no tuvo principio hasta un final que no tendrá final, ¿no? Algo un poquito complicado de entender para nuestra limitada mente humana, ¿no? Es decir, cuando nació Dios, no tiene fecha de nacimiento porque Él ha existido desde siempre. Cuando va a morir Dios, no tiene fecha de muerte porque Él vivirá por siempre, ¿no? Pero también, bueno, en esta línea, pues se nos va presentando la temática de la Biblia, ¿no? Hay una progresión evidente donde vemos a un Dios que se revela a través de los profetas y que en el Nuevo Testamento se revelará de manera plena y total a través de Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo primero Dios se revela como uno solo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento veremos cómo este Dios se revela en lo que conocemos como la Trinidad, ¿no? 3 personas en un mismo Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos muchos ritos, sacrificios, etcétera, que de repente son un poquito difíciles de entender, pero que cuando vemos el Nuevo Testamento explica la simbología de estos ritos que, digámoslo así, prefiguraban lo que Jesús haría en el Nuevo Testamento. Note usted cómo la progresión, ¿no? Será evidente, ¿no? Son revelaciones que van progresando. En el Antiguo Testamento hay una ley que es grabada en tablas que se le entrega a Moisés. Para el Nuevo Testamento esa ley ahora estará grabada en los corazones de las personas cuando deciden seguir a Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo sucede esto, hermano? Pues eso es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que muchos lo hemos experimentado, ¿no? Hay una progresión clarificada,
¿sí? Donde lo que era un misterio en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hay una progresión elevada donde mandatos llevados a niveles, mandatos que se dieron en el Antiguo Testamento, ahora son llevados a un nivel superior en el Nuevo Testamento. Y cabe decirlo, hay todavía muchos misterios, muchas incógnitas que no han sido, que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento y tampoco lo han sido en el Nuevo Testamento, que serán reveladas hasta el final de los tiempos, ¿no? Lo que sería el libro del Apocalipsis. Y bueno, en cuanto a herramientas que le puedo sugerir para entender un poquito toda esta temática de lo que trata la Biblia, aquí por ejemplo, yo le estoy incluyendo en la imagen, tiene usted aquí en la imagen, una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo donde se van presentando los hechos más importantes a lo largo de la historia, tanto desde la creación como del pueblo de Israel, la llegada de Cristo Jesús y los últimos tiempos, ¿no? Pero herramientas hay muchas. Le puse aquí abajito, dice ahí Panorama de la Biblia, curso de estudios. Este es un libro delgadito, es extenso, ¿no? Lo tengo por acá, donde a través de ilustraciones, este es el panorama de la Biblia, es un poquito grande, pero es muy delgadito, ¿no? A través de ilustraciones se va tratando de explicar de manera gráfica cómo se va dando toda la historia. En este caso es perdón, es una obra que se hace a través de ilustraciones. Mire usted, aquí tengo, por ejemplo, la creación y aparecen los, los 6 días de la creación, ¿no? Y a partir de ahí, pues se va dando lo que sería el desarrollo de la historia. Por ejemplo, viene aquí la caída. Aquí, por ejemplo, se ilustra la ruptura de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Un hombre creado en el huerto para reinar, desobedece y entonces viene una caída. Y así nos podemos seguir. Usted disculpe porque sí está kilométrico este libro, pero es un libro hermoso. Yo se lo recomiendo mucho. Porque en él puede seguir la cronología, por ejemplo, también de la vida de Jesús, ¿no? De la vida de la iglesia y la explicación que da acerca de Apocalipsis, que cabe decirlo, siempre va a ser especulación, ¿no? Nadie tiene a ciencia cierta cuál será el orden de los sucesos del Apocalipsis, ¿no? Entonces, pues siempre que entremos a líneas de tiempo en cuanto a las cosas del futuro en el Apocalipsis, debemos de entender que son especulaciones, ¿no? Existen Biblias inclusive muy interesantes que rompen un poquito el orden de los libros. Se llama el orden canónico, ¿no? Que es el orden normal, por así decirlo. Y entonces mezclan los libros de manera cronológica. Yo tengo aquí en mis manos, por ejemplo, lo que es la Biblia cronológica de estudio, donde esta Biblia digamos, une los libros, combina los libros. Por ejemplo, tenemos 4 evangelios, 4 libros que narran el ministerio de Jesús, ¿no? Que leemos por separado. Bueno, aquí mezcla los capítulos de los 4 evangelios tratando de seguir una línea cronológica. Para ser sincero, yo no recomiendo que este sea una primer lectura para alguien que apenas está iniciando con su estudio bíblico, pero sí le recomiendo, una vez que usted ya haya leído la Biblia por completo, dele una segunda vuelta con una Biblia en orden cronológico. Créame que también le va a ayudar mucho en el entendimiento de toda esta línea de tiempo. Va a ser una herramienta muy valiosa. Bueno, pues habíamos también dejado de tarea estudiar el esquema general del Antiguo Testamento. Aquí tengo mi esquema general de la Biblia, donde tengo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la clasificación de los libros del Antiguo Testamento y la clasificación de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Le pedí yo desde la sesión anterior que memorizara
la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, donde jugamos con los números 5 y 12, ¿no? Y donde sabemos que hay 5 clasificaciones del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, 5 libros, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Bien, ahora nos vamos a enfocar al estudio de lo que sería solamente el Pentateuco. Es así que aquí, en el esquema del Antiguo Testamento, nos vamos a enfocar solamente al Pentateuco en esta sesión. Entonces le pediría que empiece a memorizar los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Es decir, tengo a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Y ese es el orden de aparición, ese es el orden canónico, ¿no?, de los libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y le estoy colocando ahí junto unos números. Esos números son los números de capítulos. Yo le recomiendo que sí memorice cuántos capítulos tiene cada libro, porque eso le va a permitir encontrar pasajes mucho más rápido. Entonces, yo le recomiendo estudie en orden progresivo y después al revés, ¿no? Es decir, los libros de la ley o el Pentateuco son 5. Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36, Deuteronomio 34. Voy de regreso. Deuteronomio 34, Números 36, Levítico 27, Éxodo 40, Génesis 50. Y esto le ayudará a usted le repito, a encontrar pasajes bíblicos de manera más rápida, ¿no? Cuando a mí me hablan de que hay un pasaje que está al final del Levítico, para mí es muy fácil recordar primero que el Levítico está entre Éxodo y Números y que consta de 27 capítulos, quiere decir que el pasaje podría estar por ahí, no sé, del 20 al 27 o del 25 al 27, ¿no? Créame que es de mucha ayuda cuando nos aprendemos también el número de capítulos, ¿no? Entonces le pediría de favor que esté estudiando los libros del Pentateuco, ¿no?, para memorizarlos. Bien, hablemos un poquito rápido ya para terminar nuestra sesión de hoy de los primeros 5 libros, los libros de la ley o Pentateuco. Y empezamos con Génesis, que tiene 50 capítulos, donde para entender Génesis tendríamos que verlo en 2 divisiones, ¿no? Los primeros 11 capítulos, decíamos, es la revelación de Dios a todo el mundo. Y a partir del capítulo 12 hasta el final, hasta el capítulo 50, pues ya es la revelación de Dios a Abraham para un pueblo que será el pueblo elegido de Dios, que será Israel, ¿no? En la primera parte, los elementos clave, pues es la creación, obviamente, la caída del hombre, ¿no? La ruptura del hombre delante de Dios. Luego vendrá el juicio del diluvio por la maldad de las naciones y también el origen de las naciones, ¿no? Y ahí, pues, las palabras clave, creación y caída, ¿no? En la segunda parte, pues, tenemos personajes importantes, como es el caso ya de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, ¿no? Y las palabras clave serán llamado y pacto. Génesis, el nombre original del libro en hebreo es Bereshit, que significa en el principio, ¿no? Los libros adquirían el nombre de acuerdo a las primeras palabras con las que empezaban. Hablábamos la sesión pasada de una traducción llamada la Septuaginta, que fue la que cambió estos nombres originales hebreos por nombres en griego que atienden más bien al contenido, ¿no? Génesis significa orígenes, ¿no? De ahí hablamos, por ejemplo, del árbol genealógico, es decir, el árbol que representa el origen, el gen, ¿no? Génesis son los orígenes. El siguiente libro, pues, es Éxodo, que tiene 40 capítulos. Éxodo significa salida y narra la salida del pueblo de Israel que va a estar cautivo en Egipto, que van a ser esclavos en Egipto. De ahí viene esta famosa película de los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo significa salida. Ese es el nombre que puso la Septuaginta, ¿no? Cuando el nombre original es Be'el Semot, que significa estos son los nombres. Ese es el nombre original del libro, ¿no? Son 40 capítulos, en este caso en 3 divisiones, que es el cautiverio del pueblo, ¿no? Israel siendo esclavo en Egipto, ¿no? Donde pues está el llamado de Moisés para que libere al pueblo, ¿no? Las 10 plagas, ¿no? Y ahí las palabras clave pues son personajes, que es Moisés,
su hermano Aarón y el faraón con quien se van a enfrentar, ¿no? La segunda parte, pues sería la redención del pueblo, donde se da la muerte de los primogénitos de Egipto, para de ahí la cena de la Pascua, la salida de Egipto, el cruce por el Mar Rojo, la compañía de Dios a través de una columna de nube en el día para mitigar el calor, el sol en el desierto, y la columna de fuego en la noche, porque el desierto es muy frío, para calentarles, ¿no? Y también la provisión del maná, este pan que caía del cielo para alimentarles. Las palabras clave: la redención, la revelación y la ley que será entregada, ¿no? Y la tercera parte de este libro pues será la revelación de Dios, donde Dios hace un pacto con Israel, donde entrega la ley a Moisés, ¿no? Donde se ve la observación del sábado, el día de reposo, se entregan los 10 mandamientos, se erige un tabernáculo que es como una tienda de campaña enorme donde los israelitas rendirán culto a Dios, ¿no? Y donde también se suscitará un problema por parte de Israel al empezar a mostrar signos de idolatría, construyéndose un becerro de oro. Ahí la palabra clave es Dios. Sigo adelante entonces con Levítico, que su nombre original era Vaquicra, que significa él llamó, o y él llamó, ¿no? Y la Septuaginta le llama como Levítico, porque es un libro que se dirige principalmente a la tribu de Leví, ¿no? A los levitas, ¿no? El autor, Moisés, el autor de los 5 libros del Pentateuco, pues es Moisés. La tradición establece que es Moisés, donde este libro contiene 27 capítulos en 2 divisiones, ¿no? Los primeros 10 capítulos hablan de los sacrificios, todas las leyes respecto a los sacrificios, ¿no? Había sacrificio de consagración, sacrificio de comunión, de expiación, ¿no? Todas las leyes y las normas para las ofrendas y la consagración de los sacerdotes, cómo debían ser consagrados, qué características debían tener, cómo debían ser sus vestiduras y cómo debían ministrar, ¿no? Ahí la palabra clave pues es la adoración a Dios, ¿no? Para la segunda parte, que es el proceso de santificación del pueblo, pues vienen la explicación de las leyes de pureza, leyes de higiene, leyes rituales. Vendrá la institución del día de expiación, un día muy importante para el pueblo de Israel, los sacrificios de sangre, ¿no? El llamado a una vida santa y la institución de las 7 fiestas anuales que el pueblo deberá observar para conmemorar a Dios. Todo esto con el único fin de enseñarle al pueblo a caminar con Dios. Por eso es la palabra clave, ¿no? Y en todo el libro, siempre los conceptos de separación, de ahí viene santificación. Santo es apartado, santificar es apartar, pero también un proceso de purificación y de protección por parte de Dios, ¿no? Ahora sí, números, que el original es Bemidbar, en el desierto, ¿no? Pero la Septuaginta le llama números porque es un libro donde se presenta todo el censo del pueblo. El pueblo hace un censo, o sea, hace un censo para saber cuántas personas cruzarán el desierto y entrarán a una tierra, la tierra prometida, ¿no? Este libro de 36 capítulos, prácticamente en 3 divisiones, donde viene la primera parte, que es la instrucción, donde esta generación, que se conoce como la primera generación de la salida de Egipto, pues le repito, vendrá un censo para contarlos, serán instruidos, serán ordenados en campamentos, recibirán instrucción de cómo deberán moverse en el desierto, cómo deberán marchar, que seguramente entrarán en conflicto, en guerra, cómo deberán pelear, ¿no? Y cómo serán dirigidos por Dios, ¿no? Aparecen los personajes importantes que son Moisés, Aarón y María. Para la segunda parte vendrá la parte de la prueba y la disciplina. ¿Por qué? Porque esta generación va a fracasar. Va a empezar a quejarse, va a empezar a murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, ¿no? Vendrá un acto importante, que es el envío de unos espías para reconocer la tierra que Dios les ha dado como promesa. Sin embargo, los espías tienen miedo de esa tierra, tienen miedo de los habitantes, y entonces culpan a Dios de una tragedia, que Dios los ha sacado al desierto para matarlos, empiezan a blasfemar contra Dios, empiezan a blasfemar contra Moisés, contra Aarón, y entonces viene un juicio de Dios en el cual el castigo será que el pueblo pues vague por 40 años en el desierto hasta que esta primer generación muera y sean sus hijos, la segunda generación, quienes entren a esta tierra prometida, ¿no?
Se describe también un pecado de Moisés, que también significará que no entre a la tierra prometida. Se describe la muerte de María y también la muerte de Aarón, ¿no? Y vendrá el pasaje de la serpiente de bronce, una serpiente que será la respuesta ante un juicio de parte de Dios para con quienes habían blasfemado, ¿no? Y bueno, viene la tercera parte, que es la instrucción a una nueva generación, a estos hijos que sí entrarán a la tierra prometida, donde viene un profeta llamado Balaam, que es contratado por un pueblo pagano para maldecir a Israel, y sin embargo es usado por Dios para bendecirle, ¿no? Vendrá un nuevo censo porque ahora es una nueva generación, viene el recordatorio de las leyes, la institución de un nuevo dirigente que es Josué, y vendrán las primeras batallas de ocupación y con ello pues las primeras victorias. Y terminamos con el Deuteronomio, ¿no? Que el nombre original es Ele Hadvarim. Estas son las palabras, ¿no? Que presenta prácticamente, es una antología de los discursos, de los principales discursos de Moisés, ¿no? Y donde se volverá a leer la ley a esta nueva generación. Por eso de ahí el nombre Deuterus Nomos, segunda ley. No estamos hablando de que es una nueva ley o es una reforma de la ley, no, es la misma ley que se está leyendo por segunda vez a una nueva generación, ¿no? Sobre todo animándolos a no pecar como sus padres, ¿no? Y entonces en sus 34 libros los podemos entender en tres divisiones principales, ¿no? La historia, la instrucción y el pacto. En la historia, Moisés recuerda la fidelidad de Dios a esta nueva generación, confirma con ellos el pacto que Dios había hecho con Abraham, les recuerda el fracaso de sus padres al enviar unos espías y que ellos no tuvieran fe y se rebelaran contra Dios. Y entonces Moisés les recuerda que lo importante es obedecer a Dios. En la instrucción, nuevamente, se vuelve a dar los 10 mandamientos, se hace un recordatorio de los 10 mandamientos y aparece lo que se conoce como el gran Shema, el gran mandamiento, ¿no? Donde es un mandamiento de fidelidad y confianza en Dios, y se darán instrucciones en cuanto a leyes ceremoniales, civiles, sociales, y vendrá un pacto, ¿no? Dios vuelve a hacer un pacto ahora con esta nueva generación, ¿no? Donde vendrán unas promesas proféticas, unas promesas a futuro. En este pacto que hace Dios con esta nueva generación se conoce como el pacto palestino, ¿no? Donde se presenta el último discurso de Moisés y vendrá la muerte de Moisés para dar paso a lo que será el siguiente libro que veremos en la próxima sesión, ya con los libros históricos. Las palabras clave en Deuteronomio aparece mucho la palabra recuerda y obedece. Son las palabras que recurrentemente aparecen, ¿no? Pero también está ley, amar y temor de Dios. Muy bien, y bueno, pues para terminar, mis hermanos, ahora de tarea para esta sesión. Lleves esta pregunta en su corazón, ¿no? ¿Por qué considera que debe leer la Biblia? Ahora sí, la próxima sesión hablaremos acerca de por qué leer la Biblia, la importancia de leer la Biblia. Pero usted en su corazón, ¿por qué considera que sería importante o necesario leer la Biblia? Le pediría por favor que memorice los libros del Pentateuco, ¿no? Ahí tiene usted los libros en orden, en el orden canónico, ¿no? Con los capítulos. Y de tarea le pediría de favor que de los contenidos que tenemos en el Pentateuco, usted pueda realizar un esquema visual. El esquema que usted quiera, puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser un diagrama de flujo, un diagrama de árbol, un diagrama de sol, un cuadro sinóptico, el que usted guste, ¿no? En el cual usted pueda abarcar el contenido así general de los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Algo sencillo, tiene que ser algo sencillo. No es una tarea para demostrar su habilidad en cuanto a construcción de esquemas visuales. Simplemente es un esquema que a usted le sirva para recordar, sí, Génesis trata de esto, Éxodo trata de esto, Levítico trata de esto, Números trata de esto y Deuteronomio trata de esto. Bueno, pues hay bastante chamba. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta ya la segunda sesión de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia. No me resta más que hacer una oración y si Dios lo permite, nos veremos próximamente para nuestra tercera sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre,
Señor, de estudiar tu palabra, de llegar a tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser efectivos en la lectura de la palabra, pero sobre todo a ser obedientes a ti, mi Dios. Te doy gracias, Padre, Señor, porque sabemos que con tu ayuda todo esto es posible en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.